Hola maestro, muy buenas tardes. El día de hoy le vamos a hablar sobre las primeras cosmovisiones de los antiguos presocráticos. Para Tales de Mileto, el agua era el elemento que dio comienzo al universo. Como él lo decía, el agua es fundamental para la vida y a través de los años se ha constatado que el agua es parte fundamental para todos los seres vivos y se ha constatado que el 70% del cuerpo humano es agua, lo que nos da bases para darnos cuenta que su arge era completamente cierto. En mi opinión, fue muy importante su aportación, ya que gracias a esto se pudo investigar aún más y darnos cuenta que es un elemento muy importante. Tomando en cuenta esto, es que actualmente se cree que puede haber vida en Marte, ya sea que hubo, hay o podría haber, debido a que se encontró presencia de agua. Anaximandro. Como sabemos, él y otros filósofos han estado investigando lo que es un arge y han sacado sus propias conclusiones, y esta no es una excepción. Bueno, para iniciar, él pensaba que el arge no era constituido por ningún elemento, ni el agua, ni la tierra o particular de la materia. Siendo su principio, su comienzo, era necesariamente algo distinto, pero dado que nosotros solo conocemos las formas particulares de la materia que emanen de ese primer principio, hemos de concluir que el arge tiene que ser una materia desconocida para nosotros, y en cuanto tal, una materia indeterminada, indefinida, ilimitada y demás, que Anaximandro le dio un nombre, o más bien lo bautizó como apeiron. En mi opinión, siento que esta teoría le faltó más. Es interesante, llamativa y algo lógica, pero siento que debió sacar más conclusiones porque pues nos deja como sí y no, existirá o no existirá. Es decir, nos deja en duda. Anaxímenes de Mileto. Él representa un retroceso en cuanto a lo que dijo Anaximandro, ya que nuevamente propone un arge físico, solo que en vez de agua lo hace por aire, siendo el primero en proponer dos mecanismos para explicar el cambio. Dice que el aire se convierte en todas las demás cosas, la rarefacción y la condensación. La rarefacción consiste en que el aire se calienta y se convierte en fuego, mientras que en la condensación el aire se enfría y se convierte en viento, nubes, agua, tierra y piedra. Esto explica el fenómeno de las temporadas, pues el calor se hace presente en verano y el frío en invierno. Sus argumentos fueron muy buenos a favor de su tesis, la cual nos permite entender un poco el fenómeno acerca del origen de las cosas que nos rodean con lógica. Para Pitágoras, los números eran el principio de todas las cosas. Pitágoras creía que las matemáticas y los números eran la base de todo. Si bien es cierto que los números son parte importante de la vida, y lo son para muchas cosas, desde las más básicas hasta las más complejas, creo que fue importante que él diera este paso de decir que los números eran el principio, porque basados en eso, muchos investigadores, muchos matemáticos pudieron como que abrirse paso hacia un mundo de números y que ahora nos da muchas respuestas y soluciones. Nos da nos ayuda a darnos cuenta que las matemáticas y los números son parte fundamental de nuestra vida y nuestro día a día, como lo son las sumas, las restas, las multiplicaciones y divisiones, las fracciones e incluso la sucesión de Fibonacci. Xenófanes proponía la existencia de un solo Dios, y este no tendría ningún parecido con ningún ser humano, y él lo presentaba como un supremo y perfecto. Xenófanes decía que los dioses a los que la gente adoraba tenían muchos vicios, y que eran corruptos, y que estos no podían ser usados para fines educativos. Como comentario crítico, puedo decir que Xenófanes tenía razón, ya que él se basaba en la verdad y no en lo que las personas creían saber, pues proponía la existencia de un solo Dios, que lo veía y lo escuchaba todo, que no tenía principio y ni fin. Él decía que los dioses creados por humanos representaban un insulto, pues solo debería haber la existencia de un Dios único.
Según Heráclito, argumentaba que la base de todo es el fuego, y que el mundo venía de él, y que éste no había sido creado ni por dioses ni por hombres. Como comentario crítico, Heráclito todo lo relacionaba con el fuego, logrando la existencia de logos universales que lo gobernaban todo. En lo personal me gusta su forma de pensar, ya que él no se preocupa por saber la existencia de algún dios. Parménides fue un poeta y filósofo griego y un principal representante de la filosofía heliática. La teoría de Parménides de que el ser no puede originarse del no ser y que el ser ni surge ni desaparece fue aplicada a la materia por sus sucesores Empédocles y Demócrito, que a su vez la convirtieron en el fundamento de su explicación materialista del universo. La importancia filosófica de Parménides es enorme, pues el descubrimiento del ser como objetivo fundamental del pensamiento marca un acontecimiento de suma importancia en la historia antigua. Inaugura una nueva manera de pensar y de filosofar, pues la filosofía de Parménides representa una de las pocas posiciones metafísicas radicales que se han dado en la historia del pensamiento filosófico de Occidente. Por otra parte, la obra de Parménides divide la filosofía de la naturaleza presocrática en dos periodos bien definidos, el de los sistemas monistas anteriores a él y el de los sistemas pluralistas posteriores a él. Se suele representar la filosofía de Parménides en oposición a la de Heráclito, pues para éste todo fluye, todo está en movimiento permanente, de modo que, parafraseando su conocido fragmento, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Para Parménides, por el contrario, todo está en reposo. El ser es inmóvil e inmutable. Ambos, sin embargo, coinciden en que la razón y no los sentidos es la fuente del conocimiento verdadero. Empédocles fue un filósofo y político griego. Se interesó demasiado por el pensamiento de Parménides y tomó de él muchos atributos asignados al ser parmenideo. Fue el primero de los pensadores del eclecticismo pluralista que intentó conciliar las visiones contrapuestas de la realidad a que habían llegado Parménides y Heráclito. Empédocles postuló como principios constitutivos de todas las cosas cuatro raíces, o también conocidos como los cuatro elementos inalterables y eternos, que son el agua, el aire, la tierra y el fuego, que al combinarse en distintas proporciones por efecto de dos fuerzas cósmicas, las cuales son el amor y el odio, dan lugar a la multiplicidad de seres del mundo físico. Las cuatro raíces y las dos fuerzas que los mueven explican asimismo el conocimiento, pues según el principio de que lo semejante se conoce con lo semejante, pues el hombre también está formado por los cuatro elementos. En mi opinión, esta filosofía fue de suma importancia, pues a pesar de que Empédocles no figura entre los grandes de la filosofía griega, su teoría de las cuatro raíces fue adoptada por Aristóteles para crear la suya, quien las llamó los cuatro elementos, y pasó a formar parte de las concepciones comúnmente aceptadas sobre la materia, hasta que llegaron los científicos. Anaxágoras de Clazomene. Su auge fue basada en la existencia de una gran multitud de semillas en todas las cosas. Las diferencias entre las cosas que existen se encuentran en los esparmata, que él conocía como cosas y demás. También postuló que su auge o principio constitutivo de las cosas de una pluralidad de partículas materiales que por acción de un nous o inteligencia ordenadora pasaron de un caos original a construir la multiplicidad de seres observables en el mundo físico. Es decir, que el universo o las cosas que contiene el universo están esparcidos por todo el mundo, en cualquier lugar, a lo mejor en nuestro cabello, en las computadoras, en los celulares y demás. Y realmente, en mi opinión, esta teoría es aceptable, ¿no? Porque como sabemos,
el universo contiene materiales, metales y demás que pueden incluir nuestras computadoras o alguna cosa electrónica. Así que pues esta quedaría como en una balanza aceptable y no aceptable, según mi perspectiva. Pero también en parte tengo intriga y me gustaría buscar en mi entorno si realmente es cierto o no que el universo está esparcido por todas partes. Y eso es todo. Leucipo de Mileto. Esta teoría es muy fácil de explicar, ya que únicamente él nos habla que él ve que el arge, o lo define, que está únicamente formado por átomos, es decir, que todo el universo, los seres humanos, la naturaleza y demás están formados por átomos. Realmente, en mi opinión, esta teoría es como más válida, porque hay cosas que, como sabemos, contienen átomos, por ejemplo, el agua, algunos metales y demás cosas. Yo considero que esto podría ser la más acercada a la realidad y aún siguen, pues, ahora sí que es el que menos deja duda y el que más claro nos deja las cosas, porque pues nos da un nombre y pues ya como que decimos, pues un átomo, pues a lo mejor y sí, porque a lo mejor hasta nosotros podemos tener átomos y así. Así que pues concluyo que esta es de las mejores definiciones que he encontrado de filósofos sobre el tema del arge. Demócrito fue un matemático y filósofo griego presocrático que vivió entre los años 460 y 370 a.C. Demócrito también es conocido como el filósofo que se ríe y fue discípulo de Leucipo, junto con quien atribuyó la fundación del atomismo. Los filósofos griegos se preguntaban si la materia podía ser dividida indefinidamente o si llegaría a un punto que tales partículas fueran indivisibles. Es así como Demócrito formula la teoría de que la materia se compone de partículas indivisibles a las que llamó átomos. Esta fue una de sus principales aportaciones, llamada la teoría atómica del universo. Según la teoría atómica de Demócrito, todas las cosas están compuestas de partículas diminutas, invisibles e indestructibles de manera pura, que se mueven por la eternidad en un infinito de espacio vacío. De esta forma, según esta teoría, no puede existir una división de las cosas, dada la naturaleza infinita de los átomos. Sócrates acudió a la filosofía natural con la esperanza de encontrar respuestas a las inquietudes de los anteriores filósofos acerca del origen de las cosas, pero al leer se decepcionó debido a que comenzó a encontrar contradicciones sin saber cuál era la correcta, por lo que decidió centrar sus dudas en el ser humano y la virtud, cómo vivir, dejando un punto y aparte en la historia de la filosofía, pues el alma, y no tanto el cuerpo, constituye la realidad del hombre, alentando a preocuparse por los bienes del alma. Algo interesante es que consideraba que el gobierno debía ser ejercido por sabios relacionados con el bien, la justicia y virtudes morales. Esta tesis es muy importante, ya que gracias a Sócrates podemos razonar viviendo en un mundo diferenciado entre el bien y el mal, con actos que nos hacen destacar unas de otras personas. Eso sería todo, maestro, y gracias por su atención. Hasta luego.